estudios de Radio Modelo ya se encuentra Luis Esteban Torres Cobo, él es viceministro de Gobierno. A esta hora de la mañana acá en los estudios vamos a darle la cordial bienvenida. Recordando también las líneas telefónicas habilitadas a nuestros amigos oyentes 0979-8170-66 y el 1225-135 al igual que el 1221-598. Vamos a dar la cordial bienvenida al señor viceministro de Gobierno. ¿Qué tal? Buenos días, Luis Esteban Torres Cobo. Bienvenido. Qué gusto, buenos días, qué gusto estar aquí con ustedes. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, pues siempre en Manabí uno es feliz y se come muy bien. Me acabo de desayunar justo a la vuelta, así que todo perfecto. ¿Todavía no he desayunado? No, ya desayuné a la vuelta, sí. ¿Serio? Sí, sí. Caramba, sí. Oiga, madruga para desayunar también. Eso está bueno, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar acerca del tema de la consulta. Ya estamos cerca también de esta nueva consulta. Ha sido convocado el pueblo ecuatoriano, donde pues iremos a las urnas el domingo, concretamente el domingo 21 de abril, para responder 11 preguntas de la consulta popular y el referendo relacionadas sobre todo con el ámbito de la seguridad. ¿Correcto? Así es. Es una consulta fundamental. El 21 de abril tenemos que pronunciarnos sobre 11 preguntas, una de las cuales, y es la más importante, es el permanente apoyo de los militares a la policía en las tareas de lucha contra la inseguridad, ya para que no dependamos únicamente de decretos de excepción o de renovar estos estados de excepción, sino que ya esté escrito en la Constitución, y eso es algo positivo y necesario en esta crisis tan grande que se vive, ¿no? Bueno, y a propósito de eso, ya el presidente ha dicho que no va a firmar ningún otro decreto de excepción, ¿no es cierto? ¿Es correcto aquello? Así es, la ministra lo dijo, y por eso es importante tener ya permanentemente esta posibilidad en la Constitución de que si hace falta, los militares apoyan a la policía en temas que antes no se podían por prohibición constitucional. Señor viceministro, ¿y qué pasará en estos días que realmente, bueno, no hemos todavía decidido el tema de ir a las urnas para el tema de la consulta? ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, se están evaluando una serie de escenarios, ¿sí? Para permitir que ese apoyo permanezca, especialmente en lo más delicado que ha sido el control de las cárceles, y que hemos visto a puertas de esta consulta, y hay grupos que nuevamente buscan volverles locas a las cárceles, justamente para generar un espectro de caos a puertas de una consulta que creemos que es muy importante, porque no solo tenemos el tema de el apoyo de Fuerzas Armadas a la policía, tenemos también 4 reformas a la Constitución adicionales, una de esas justicia constitucional diferenciada para evitar que los pillos utilicen las acciones de protección, los habeas corpus a su antojo, las medidas para entrar sustitutivas y todo lo demás. Así es, que ha sido realmente una prostitución de las medidas constitucionales, no estuvieran previstas para eso. La pregunta también respecto del trabajo por horas, del arbitraje, y también el tema de la extradición, que es fundamental para tener aquellas personas nocivas, no en nuestras cárceles, sino en las cárceles, ojalá, de otros países. Señor viceministro, ¿y por qué no se tomó estas herramientas antes en los anteriores gobiernos? ¿Qué pasó? ¿Falta tal vez de pantalones o hay otra cosa ahí? Esto fue una decisión que no se quiso tomar. El presidente Noboa, al firmar el decreto 111 y el 110, cambió la historia del Ecuador para bien. Por supuesto, iniciamos una recuperación de la patria que no es sencilla. Todavía encontraremos muchísimos obstáculos, pero ¿qué es lo importante? Ya sabemos cuál es el camino en el cual se tiene que avanzar. Y eso significó también hacer un llamado a los ecuatorianos, a la consulta popular, para ratificar lo que se ha hecho y avanzar en lo que creemos que se tiene que avanzar en estos meses, que es solidificar los esfuerzos de seguridad, no ceder ni un solo centímetro, pero no solo eso, sino también ya encaminarnos a una recuperación económica que nos permita también tener trabajo y seguridad. 8:04. Hay una pregunta que tiene que ver con la enmienda constitucional, donde preguntan, ¿usted está de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones, impedimentos establecidos en la Constitución de los instrumentos internacionales y en la ley enmendado a la Constitución y reformando las leyes conforme al anexo 1? Recordemos que esto también, aparentemente, la misma pregunta o otra parecida se le hizo en el anterior gobierno. Era parecida, aunque no estaba tan bien formulada. Pero eso fue manejado, todos conocemos a estas alturas, ¿no? Según la información que obtenemos. Sí, pero además hubo un error del gobierno anterior de proponer una consulta popular cuando estaba en su peor momento de popularidad. Un gobierno que tenía el 11% de popularidad, llamar una consulta, se expuso a la derrota de preguntas que no debían perderse. Este caso es distinto. Hemos tenido el debido cuidado de que una popularidad del presidente y del gobierno importantísima, inédita diría yo en los últimos gobiernos, permita también una mayor facilidad en el momento de pronunciarse sobre temas de crucial importancia para el Ecuador, porque si no, esto se convierte en un referéndum al presidente.
y eso le pasó al último gobierno, y creo que algunas preguntas que eran muy buenas terminaron perdiéndose cuando debían haberse ganado. Entonces fue un rechazo más bien, no a la Así es. consulta, sino al gobierno, en este caso al Exactamente, presidente. en temas de cajón que se preguntaron en ese momento, como extradición y otros temas que realmente no se podían perder, pero está tan conectada a la popularidad de un presidente, de un gobierno, que evidentemente no hubo un buen resultado. Esperamos que esto sea distinto en este momento. Como le digo, estamos a pocos días y la consulta es clara, es fácil de entender y sobre todo, como le digo, está relacionada con este impulso y este esfuerzo del gobierno para generar más seguridad en el país. Viceministro, hay otra pregunta que dice, ¿está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que le corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional de acuerdo con el anexo 2? Le hago esta pregunta porque no es como crear un poco más de burocracia, un poco más de carga, porque todos sabemos que hay problemas también en el tema de la judicatura en cuanto a los recursos. Sin duda, pero esta reforma es fundamental y especialmente luego de lo que hemos vivido en estos dos casos emblemáticos de Metástasis y Purga, donde hay contaminación de abogados, de jueces, de los operadores de justicia, en fin, de todos. ¿Cuál es la idea de esta pregunta? Evitar que los pillos de cuello blanco, los pillos que están en la cárcel, utilicen o mal utilicen la justicia constitucional para tener puertas giratorias de entrar y salir. Porque ¿qué es lo que pasa? Están enviando, por ejemplo, habeas corpus, una serie de acciones un poco más complejas en lo constitucional a jueces que están preparados para resolver temas de la niñez. Esos son los principales que resuelven estas cosas. Y por eso hemos visto que en este tipo de casos últimos que se han destapado hay un mal uso de las acciones constitucionales. Y creemos que es importante separar, así como ha pasado con los jueces de anticorrupción. Hace poco se separó, yo estuve de acuerdo con esa reforma, que existan jueces especializados en anticorrupción, que son los que están juzgando, por ejemplo, a los terroristas, diferentes a los jueces ordinarios que tienen que tratar los temas importantes de todos relacionados a temas civiles o domésticos que se resuelven cada día. 8 o 7 minutos. El Estado ecuatoriano debe reconocer el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales. Otra de las preguntas. Esto es muy importante porque esto significa inversión en el país. ¿Por qué? Para que nos entiendan los oyentes. Hace muchos años hubo la novelería de prohibir arbitrajes internacionales. ¿Y qué es lo que ha pasado? Cuando una gran empresa, por ejemplo, quiere invertir en Manta o en el puerto, dice, perfecto, voy a llevar 10 millones de dólares, 20 millones de dólares, quiero hacer una planta de procesamiento de pescado en Manta. Pero ¿qué seguridades jurídicas tengo? ¿Ustedes me van a someter a esos jueces que están saliendo hoy en estos casos de Purga y Metástasis? ¿O cómo me protejo? Para eso sirve el arbitraje internacional, para dar garantías a las inversiones de que si llegan al país, eso se va a respetar. Y esa es la confianza que queremos generar a nivel económico y a nivel internacional. Y hay otro tema muy importante. Los arbitrajes también se han convertido en una posibilidad para firmar más acuerdos de intercambio comercial. Muchos países dicen, perfecto, el Ecuador es una gran economía, quiero los productos ecuatorianos, pero no puedo firmar con ustedes porque no hay un modelo de respeto a las inversiones y de seguridad jurídica como se establece en el arbitraje internacional. Pero también ya saldrán los famosos defensores de la soberanía ecuatoriana también, Sí, este tema pero también. es que no se pierde soberanía por temas de arbitraje. Mire, yo mi maestría en Londres justamente me especialicé en temas de arbitraje internacional. Es una garantía para los países, es una garantía más bien de soberanía, de decidir las condiciones en cada inversión, en cada contrato, respetando, por supuesto, el Estado de Derecho, que es la voluntad de este gobierno. Dice, hay otro tema también importante, en otra pregunta, la 4, dice, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y el trabajador sin afectar los derechos adquiridos los trabajadores de acuerdo con el anexo 4? Esto también es fundamental porque no solo la consulta tiene un ingrediente de seguridad, sino también de economía. Permitir que sobre todo los jóvenes que este rato están desempleados, algunos logran acabar el colegio, otros se demoran en entrar a la universidad, otros salen de la universidad con título y no encuentran trabajo, con la posibilidad de trabajar por horas, no solo que adaptan su estilo de vida a ingresar al mercado laboral y hacer lo que quieran, con la movilidad que tiene la gente de mi generación, que es distinta quizás a la de los padres o los abuelos, que buscaban un trabajo y se quedaban 40 años hasta jubilarse,
en el trabajo. Entonces, esto va a significar mayores posibilidades para que los jóvenes ingresen al mercado laboral, con la consiguiente afiliación al Seguro Social, no se pierden los derechos sociales, y ir avanzando, ir escalando, ir cubriendo las necesidades que también tiene el mercado ecuatoriano, que está golpeado, hay que decirlo, a nivel laboral, y por eso la voluntad de este gobierno ha sido reactivarlo. Hemos visto ya la cantidad de contratos jóvenes que se han dado a raíz de la primera ley aprobada por el gobierno, y la idea es continuar en esta senda de recuperación, de empleo, de posibilidades y de oportunidades para todos. Son las 8:10, el hora importante a todos nuestros amigos oyentes, el hora importante, atención, estamos con el señor Luis Esteban Torres Cobo, él es viceministro de Gobierno, hablando acerca del tema de la consulta popular. Las preguntas: ¿está usted de acuerdo que se incrementen las penas de los delitos, terrorismo, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas, fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos, actividad ilícita, entre otros? Es otra de las preguntas fundamental, también. Fundamental. No nos olvidemos que tiene dos tipos de preguntas la consulta popular, para que nos entiendan los oyentes. Las primeras reforman la Constitución, ¿sí? Y las segundas son de reforma legal. Y en el bloque de preguntas de reforma legal hay temas fundamentales. Lo primero, subir penas para delitos que en este momento tienen una dosimetría penal inferior, para que en efecto se dé una disuasión a los delincuentes, sabiendo que si cometen ese delito van a tener que pagar cárcel. Ahora sí, en cárceles en donde no son los reyes, en donde no tienen discotecas, piscinas, saunas, sino que realmente están bajo el control de la policía. Pero el hacinamiento va a continuar, viceministro. Bueno, ese es un problema que tenemos por temas estructurales. ¿Por qué no se piensa alguna vez, o es imposible pensar el tema de tal vez una pena de muerte para ciertos delitos? Vea, la pena de muerte con la cual yo estaría de acuerdo, especialmente para los violadores de niños, que me parecen los delitos más atroces, lamentablemente, por la configuración constitucional este rato del país. Sí, los famosos derechos humanos y los instrumentos internacionales, no es posible. A todos nos gustaría, pero hay que hablar también con la verdad, no es posible en lo jurídico. Pero respecto del hacinamiento, usted ha tocado un tema muy importante. ¿Qué está haciendo el gobierno para, con las mismas cárceles, aparte de las que se están construyendo, pero con las mismas cárceles, combatir el hacinamiento? Precisamente la expulsión de aquellos extranjeros que están en las cárceles ecuatorianas generando ese tipo de hacinamiento. Y vamos a ver en los próximos días ya avances en esta materia, porque nos ha tomado mucho trabajo, especialmente porque tiene que ser aceptado esto por países como Colombia, ya regresarles a sus nacionales que están en hacinamiento aquí en la cárcel, y que además no tenemos por qué estar gastando dinero en ellos diarios, más de lo que cuesta, por ejemplo, el desayuno de un niño, ¿no? Así que esos temas sí los estamos también resolviendo, y por eso ustedes encontrarán en las preguntas de reforma legal varias relacionadas, por ejemplo, con el tema de las cárceles. Otra, el control permanente de armas por parte de las Fuerzas Armadas fuera de las cárceles. ¿Cuál es el gran problema que hemos vivido todos estos años? Que hay armamentos y arsenales completos en las cárceles, escondidos, encaletados, y nadie hizo absolutamente nada. Pero que están entrando por las fronteras de Perú, están por entrando supuesto, por Colombia. El tráfico de armas entra sobre todo por la frontera amazónica, y tiene como principales actores aquellos grupos que quedaron de las extintas FARC, pero son grupos disidentes que se dedican ahora a este negocio. ¿Y qué pasa con los controles en nuestro país? Bueno, se dan, pero evidentemente nuestra frontera es tan compleja, tan permeable, que sigue entrando armas que luego las vemos decomisadas en los operativos. Ni radares hay, ¿no? ¿Ah? Ni radares están funcionando en la frontera, tengo entendido. Imagínense lo que pasó en el gobierno anterior. Sí. Se dañó el radar de Montecristi. Ahí sí. Así es. Rarísimo ese proceso. Se está investigando, por supuesto, pero eso tiene que ser reactivado a pesar de los costos que tiene. Y por eso hemos pasado un fin de semana muy complicado. Pero también han habido 426 detenciones de personas con armas ilícitas, con sustancias sujetas a tráfico y fiscalización. Es decir, no paran los controles, no paran las acciones, y estamos en una guerra lamentablemente regional y lamentablemente mundial. Yo leía la prensa española este fin de semana el aumento de la criminalidad, incluso en Suecia, que era un país absolutamente tranquilo. Es un fenómeno que lo vivimos en el Ecuador, Chile lo vivimos en todos los países. Chile también lo está implementando. Chile, Colombia, acabo de ver que un alcalde pide militarizar las calles en su ciudad, me parece que es Barranquilla. Entonces,
tenemos que pelear con todo lo que tenemos. El gobierno es un gobierno honesto, decente, joven, decidido, que enfrenta obstáculos diariamente y los resuelve, y por eso la consulta es aquel apoyo que necesitamos, no solo desde el gobierno, sobre todo los policías y los militares, para continuar en su trabajo, a los cuales, déjenme decirles otras cosas, ya les están amenazando con que les van a perseguir, con que lo que están haciendo contra los delincuentes no está bien. No, señores, está bien. Y ese es el respaldo que necesitan nuestras fuerzas del orden para continuar en este trabajo, y el respaldo sobre todo de los ecuatorianos. Otra pregunta, ¿está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser titular, propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de ley orgánica de extinción de dominio, conforme al anexo de la pregunta? Esto se refiere a la pregunta número 8, señor viceministro, pero ya hay instituciones que son encargadas de incautar todos estos bienes, pero sin embargo ya hemos visto cómo se los devuelven, ¿no? Sí, vea, a ver, se incautan, por ejemplo, armas, supongamos, que están o autos. Lo que busca esta pregunta es que inmediatamente estén al servicio de las fuerzas del orden. Por ejemplo, este armamento de máxima generación que tienen los delincuentes no tiene que estar embodegado. Tiene que inmediatamente someterse a un proceso, como se establece en la pregunta, para que pueda ser usado ya por policías y por Fuerzas Armadas. Y esto se puede aplicar a una serie de actividades ilícitas. La pregunta específicamente habla sobre el tema de armas. Pero ¿qué está pasando, por ejemplo, con toda la maquinaria ilegal que está al servicio de la minería ilegal, que tranquilamente podría estar en los municipios, en las prefecturas, al servicio de los ciudadanos? Así que esta pregunta busca justamente eso, la rapidez para el uso de esas armas, de esos explosivos, de eso que se ha usado por parte de los delincuentes, pero al servicio ya de los ecuatorianos. 8:16 por acá nos pregunta Jimmy López, él es el presidente de la FOPA, de un organismo artesanal de pesqueros del Ecuador. Señor ministro, excelente labor en su estructura gubernamental y como estructura de nuestro gobierno de turno, solicitando de su buena fe todo el apoyo para las familias y la gente de mar y pesca de nuestro Ecuador y Galápagos. Requerimos un plan de seguridad en nuestras costas para nuestros pescadores que son presas de asaltos, robo, muerte y del narcotráfico, dice el dirigente nacional pesquero artesanal Jimmy López. Sobre todo del narcotráfico, y eso es lo que más me apena. Hace algunos años estuve en Jama y me llevé una sorpresa al ver que primero estaba un poco desolada la ciudad y luego la historia de los pobladores era que la mayoría son presas del narcotráfico y que están pagando sus penas afuera, porque incluso contra su voluntad las mafias del narcotráfico penetran estos pequeños pescadores para sacarlos de su actividad y hacerles mucho daño. Así que el control en el tema pesquero, en el tema de armas y el apoyo sobre todo a aquellos pescadores artesanales que se ven expuestos a este tipo de problemas, tienen que ser resueltos y cuentan con todo el apoyo del gobierno dentro de los recursos que se tienen y con la infraestructura que se tiene actualmente. ¿Ha dialogado con la alcaldesa de la ciudad Puerto de Manta o algunos otros alcaldes de la provincia sobre el tema de la inseguridad actual? Sí, estuve con la alcaldesa justamente en un encuentro que también se dio a nivel presidencial hace algunas semanas acá. No sé si nos veamos hoy, quizás sí, porque hay 2 gabinetes en la ciudad de Manta y uno muy importante también a nivel de Cancillería. Va a dar una buena noticia a la Cancillería ecuatoriana para permitir que vengan más de sobre todo en Manta, lo que está pasando, mucho turismo que quiere quedarse a vivir algunos meses, que genera dinero online y que ha visto en la ciudad de Manta una ciudad preciosa, perfecta para hacerlo, y además con esas playas tan preciosas que aquí no se va a querer quedar acá. Y la comida también. La comida y las mujeres también. Caramba. 8:19. Por acá hay una pregunta de parte del economista Raúl Rivadeneira. Textualmente se lo va a leer. ¿Qué tal, Magíster Miguel Ángel? Dice, saludos cordiales al doctor Esteban Torres, viceministro de Gobierno. Una pregunta para él como funcionario público. ¿Seguirá afiliado al Partido Social Cristiano una vez que se ha comprobado que en ese partido la corrupción en algunos de sus miembros, asambleísta Muentes y otros? Atentamente, esto el economista Raúl Rivadeneira. Desde que yo inicié, saludos al economista, desde que yo inicié mi vida política, he sido presidente y afiliado únicamente a mi partido, al partido Tiempo de Cambio en Tungurahua,
con el cual he participado en algunas elecciones en alianza con otros partidos. Ya. Me he mantenido siempre de Tiempo de Cambio. ¿Y así por que, qué lo vinculan con el sociocristianismo? bueno, porque yo fui la cara, digamos, del partido, sobre todo en la anterior asamblea, porque era el jefe de la bancada del Partido Social Cristiano y Aliados. Pero formalmente solo he sido... me le dieron duro, ¿no? ¿Ah? Le dieron palo, usted, ¿verdad, no? En Bueno, redes sociales. Bueno, ahora están mis enemigos y mis detractores atacándome, pero yo ya conozco esto de memoria, a pesar de que soy joven, he estado, y hay que seguir en el camino de las cosas buenas. Y lo que yo hice en la asamblea anterior, créame, me da mucho orgullo. Yo no me avergüenzo de haber combatido contra un gobierno como el del señor Lasso, que no solo abandonó a los ciudadanos, sino que hoy ya comienza a salir toda esa basurita debajo de la alfombra de lo que pasaba en las cárceles, de lo que no se hacía en materia de seguridad. Todo eso ha venido a cambiar con el gobierno del presidente Daniel Noboa, por supuesto con las dificultades, con los obstáculos, pero yo me siento orgulloso de mi etapa de legislador y por supuesto de esta etapa también apoyando a un presidente joven, amigo, que está cumpliendo una gran tarea por el país. ¿El apoyo para Diana Salazar en esa labor? Por supuesto, y la doctora ¿Y por qué Salazar. se malinterpreta otra cosa en la asamblea, que hablan de las alianzas? Bueno, también son las voces de los opinadores vagos, a sueldo de expolíticos que perdieron su cargo, entonces tampoco hay que creerles mucho, ¿no? Que es lo cierto, hay 2 procesos y varios procesos investigativos en Fiscalía que requieren todo el apoyo de la ciudadanía para que avancen y para que lleguen sobre todo a lo que a todos nos interesa, la verdad. ¿Qué ha pasado en este caso? ¿Qué ha pasado en este caso? ¿Quiénes son los implicados? Y quiénes quizás no son los implicados, pero para eso necesita esa libertad la Fiscalía General y desde el gobierno hemos mostrado siempre el apoyo no solo a la titular de la Fiscalía, sino a la Fiscalía en general, porque quienes la componen también se juegan diariamente, como todos nosotros desde el ámbito político, o los policías o los militares, la vida, ¿no? 8:21, el diálogo con el señor Luis Esteban Torres Cobo, viceministro de Gobierno. Hemos hablado acerca de la consulta popular a esta hora de la mañana. En su parte final, señor viceministro. Únicamente el mensaje a todos los manavitas, a todas las personas que nos escuchan, del 21 de abril y en pocos días, dar ese voto de confianza a la policía, a los militares, al país, para que continuemos esta senda de recuperación de la patria, difícil, dura, en donde, como diría Churchill, habrá sangre, sudor y lágrimas, pero sobre todo encontraremos ya ese camino de recuperación y esa luz para salir del hueco en que nos ha sometido tantos años malos gobiernos. Ok, 8:22, estamos también dando a conocer que el señor presidente se encuentra, ¿no? Va a cumplir la agenda el día de hoy y el día de mañana, ¿no? Hay 2 gabinetes productivos Sí, en Manta y el día de mañana también una gran noticia con Cancillería respecto de la posibilidad de que muchas personas puedan ya formalmente venir de otros países, quedarse en Manta, gastar su plata en Manta, trabajar desde Manta y disfrutar de nuestro país. Bueno, el día de mañana también estará aquí en los estudios Así de manera es. presencial el ministro de Agricultura, estará acá en los Perfecto. estudios. Qué bueno. Entonces, señor ministro, un gusto. Gracias, qué gusto. 8